Bueno, la lectura para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio para el mes de mayo. Ante la pregunta de cuál es la situación en la que se encuentran estos signos en este mes, salió la carta del Caballero de Bastos al revés y esta carta es un arcano menor. Esto quiere decir que hace parte como de tu experiencia humana ordinaria, de tu experiencia del día a día. Y al ser el caballero de bastos, representa una energía, una fuerza creativa y una fuerza de acción. Y sin embargo, como sale al revés, esta fuerza está siendo utilizada de una manera poco nutritiva, de una manera desordenada, de una manera errática. La característica del caballero es un enfoque muy claro de cómo aplicar su fuerza creativa en lo que tiene que hacer y en cómo tiene que actuar. Pero como sale al revés, esto quiere decir que esa fuerza creativa y esa capacidad de actuar, como dije anteriormente, está sucediendo de una manera desenfocada, errática. Y esto se podría expresar en que la persona se encuentra actuando de una manera inconsistente, indecisa, que no se puede comprometer, o por ejemplo aburrida con lo que tiene que hacer, poco confiable. También puede representar a alguien que esté saltando de una tarea a otra, de una cosa a otra, y que todas estas tareas le aburren, entonces las deja empezadas y sigue a la siguiente cosa. O ya un exceso de esta fuerza, es decir, muy insistente, muy intensa y muy sobreactuada, muy sobredesarrollada. También puede representar cómo se asumen proyectos que están más allá de nuestras manos el resolver. Entonces es como que el que mucho abarca, poco aprieta. Y ya cuando pido mayor claridad, con la carta del tarot de la frecuencia, sale la carta de el mandala número 64, desarrollo, y sale al revés. Entonces esto trae mucha más claridad del por qué esta energía creativa está tan desenfocada y nos dice que la raíz de todo esto tiene que ver con la autoestima y el autoconcepto, que de pronto ese autoconcepto que tenemos de nosotros mismos es un concepto pobre y es un concepto de baja autoestima. Y esa baja autoestima hace que siempre nos estemos preocupando de cómo nos van a ver los demás, siempre nos estemos preocupando de cómo van a ser los resultados, si no confío en los propios resultados que yo pueda dar ante las situaciones, y como que siempre se siente alguna vergüenza cada vez que la atención está puesta sobre nosotros. Esta carta lo que recomienda es que tratemos de enfocar nuestra energía, porque de esto se trata el caballero, de expresar el potencial que se tiene dentro de nosotros, y que este es el momento perfecto para salir y expresar ese potencial de manera enfocada, salir como de esa concha, de esa caja, de ese molde de preocupaciones, y al salir de ese molde de preocupaciones, de ese autoconcepto bajo y pobre, podemos expresar ese potencial que tenemos dentro, ¿sí? Recordemos que esta carta hace parte del mazo de fuego, y todas las cartas que te salieron en esta lectura hacen parte del mazo de fuego. Entonces es un mensaje bastante claro, y es que tienes un potencial dentro tuyo esperando para ser enfocado, para ser expresado de una manera concentrada y dirigida, y que si logras expresarte de una manera concentrada y dirigida vas a poder como desbloquear todo ese potencial.
Entonces recuerda como observar el mandala detenidamente para que este mandala te ayude como a suavizar ese juicio sobre ti mismo y a entender que todos somos personas que estamos en una constante construcción, que nunca estamos hechos, nunca estamos finalizados, y que por ende no debemos ser tan duro con nosotros mismos, ¿sí? Y ubicarnos de pronto en un autoconcepto pobre, sino entender que precisamente estamos en crecimiento, en desarrollo y que todo está por llegar, todo está por desarrollarse. Entonces, no tiene sentido tener una baja autoestima, porque la baja autoestima es como una programación mental de la manera como funciona la sociedad, porque la sociedad hace que sea muy común el compararse con los demás. Y cada camino es único. Y esto hace que la comparación no sea una manera sana de mirarse a sí mismo, ¿sí? Uno debe mirarse a sí mismo es sobre su propia base y sobre sus propios quereres. Ya si sobre esa propia base y sobre ese propio querer tenemos un concepto pobre de nosotros mismos, tratemos de mirarnos con compasión, con amor y con gratitud. Sí, recordemos que esas tres energías, compasión, amor y gratitud, nos pueden ayudar a entender que estamos en desarrollo y de esta manera suavizar ese concepto que tenemos de nosotros mismos. Entonces vamos a seguir con las siguientes cartas. Entonces ya la segunda parte de la lectura que nos trae la pregunta de qué hacer respecto a la situación que se nos abrió al principio. Nos salen dos cartas, el 4 de bastos al revés y el 9 de bastos. Entonces, como te dije al principio, te están saliendo cartas del mazo del fuego, que es el mazo de la acción y de la capacidad creativa. Eso quiere decir que todo este mes ese va a ser el tema recurrente en tu experiencia de vida y el cómo logras tú manejar esa capacidad creativa tuya y esa capacidad de actuar y de hacer, cómo logras o no enfocarla, ¿sí? Entonces, el 4 de bastos al revés es una carta que nos indica que tengamos paciencia, ¿sí? Que estás viviendo un cambio radical y que ese cambio radical puede traer algo de inestabilidad. Y sin embargo, como todo cambio, es pasajero, ¿sí? Es una transición de una manera de ser a otra manera de ser. Entonces, este 4 de bastos te pide que tengas paciencia mientras las cosas se calman, ¿sí? Que las cosas a tu alrededor se están moviendo y que pues están en un proceso de estabilizarse, ¿sí? Y que no cedas como ante la impaciencia de querer ya ver una situación estable, sino que te des el tiempo de descansar, te des el tiempo de esperar, te des el tiempo de maniobrar mientras todo a tu alrededor se cambia. Esto puede significar que los proyectos se sientan un poco incompletos, ¿sí? El tu hacer sea un poco incompleto y que las relaciones se sientan algo tensas, ¿sí? Pero todo esto es como la manera como se mueve esa energía del fuego creativo a tu alrededor. Ya la siguiente carta que responde esta misma pregunta es el 9 de bastos al derecho. Esta carta indica que de pronto la situación te está generando un agotamiento, un cansancio, que tú sientes como que de pronto ya no puedes dar más. Y esta carta te aconseja que aunque sientas que no puedes dar más ante ese agotamiento y ante ese cansancio, sigas adelante, sigas dando la batalla, como por así decirlo, y que saques fuerza de tu interior para seguir
firme en el camino dentro de la situación que se te presenta. Entonces, recordemos que al principio se habló de un caballero de bastos errático y poco enfocado. Entonces, recuerda que si logras enfocar tu energía, es probable que el cansancio sea menor. Puede que todo este cansancio que expresa el 9 de bastos sea resultado de estar desperdiciando y mal enfocando tu energía creadora y tu capacidad de actuar y de hacer. Sin embargo, esta carta del 9 de bastos te dice que no te rindas, que no seas como hacia el derrotismo y que des tu último esfuerzo para lograr mantenerte estable dentro de esa gran cambio y esa gran torbellino de energía que hay a tu alrededor dentro de todas estas cartas del mazo de fuego. Ya cuando se pide la claridad con el tarot de la frecuencia, sale una carta que es el mandala número 38, moverse hacia adelante. Entonces es muy interesante porque esta carta refuerza el mensaje de ambas cartas y que te dice que estás rodeado de una energía a la que se le llama un momentum, es decir, como si todo a tu alrededor estuviera confabulado para lanzarte a lo más lejos que tu potencial puede dar, ¿sí? Y de pronto esta fuerza de este momentum es lo que está generando que tú no sepas cómo enfocarla, que tú no sepas cómo dirigirla, y por eso de pronto estás un poco errático, un poco cansado. Entonces, cuando enfrentamos épocas en nuestra vida en la que todo a nuestro alrededor está lanzándonos a un mejoramiento, a un éxito, a una subida de nivel, de la manera como mejor podemos tratar estas situaciones, centrándonos en nuestro interior y buscar dentro nuestro un tipo de quietud, pero una quietud activa, es decir, centramos nuestra atención, centramos nuestra capacidad y nos enfocamos en actuar, nos enfocamos en hacer, nos enfocamos en crear, todo desde un centro calmado, ¿sí? No crear desde un centro sobreactivado, sobreestimulado. Entonces, busca maneras de centrarte, ya sea con la meditación, con la contemplación, o de, por ejemplo, quemar ese exceso de energía a tu alrededor con ejercicio y que así tú puedas, digamos, como poder enfocar y concentrar lo que necesitas concentrar o lo que necesitas enfocar para lograr la estabilidad que tanto se necesita en estos momentos de subida de nivel, de progresión. Esta carta de moverse hacia adelante nos da como un empujón de que no nos rindamos, de que no nos contengamos, de que no cedamos hacia creencias limitadoras. Entonces recordemos como la primera carta del mandala del desarrollo al revés habla de un autoconcepto un poco pobre. Entonces no le creas a esa baja autoestima. Date cuenta de que tienes un potencial inmenso para desarrollar en este mes y que tienes la capacidad para enfocarlo y para dar la pelea, ¿sí? Entonces ya nos vamos a dirigir a la última parte de la lectura, que es la que representa el resultado potencial de ese hacer del cual se habla en la parte anterior. Sale el 2 de bastos, otra vez una carta del mazo de la acción. Entonces, con eso se completa el mensaje, porque el 2 de bastos es la carta de las decisiones, de las elecciones. Estás entre dos opciones y estás dividido sobre cuál tomar, ¿sí?
Como se habla anteriormente, que estás en un momento en el que estás rodeado de toda una energía creativa que te está haciendo progresar, que te está haciendo expandirte, que te está haciendo mejorar y que sin embargo tu concepto de tu propio yo está impidiendo que te agarres de esa energía y que puedas progresar. Entonces, esta carta es muy interesante porque te ofrece dos opciones y debes tomar una decisión, ¿sí? No es algo que se va a resolver por sí solo si esperas, ¿sí? Es algo que tú tienes que decidir el cómo afrontas esta situación del momento y de la cantidad de energía alrededor tuyo para que progreses, ¿sí? El 2 de bastos también significa que las energías creativas se van a encontrar en un punto para poder florecer, para poder producir y expandirse. Entonces, estás entre ese par de opciones. Si te rezagas, si te quedas, digamos, limitado por tu propio concepto bajo de ti mismo, ¿sí? Si sigues cediendo a esa programación mental que te ha convencido de que no eres suficiente, de que no eres valioso, de pues todo aquello que implica tener una baja autoestima, sí, la vergüenza que da opinar, la vergüenza que da llamar la atención, la inseguridad que da tomar alguna decisión. No, esta lectura te recomienda que confíes en ti mismo, ¿sí? Y que confíes en el momento que tienes a tu alrededor de energía que te empuja a progresar. Entonces ya cuando se pide claridad con el tarot de la frecuencia, es como si se reforzara lo que se ha venido hablando durante toda esta lectura. Te salen dos mandalas, los dos te salen al revés. Uno es el mandala número 28, que se llama mejoramiento, y otro es el mandala número 46 que se llama expansión. Ambos te salieron al revés. Entonces, el mandala 28, mejoramiento, al revés significa que tú sientes que estás como frenando tu progresión, que estás yendo hacia atrás. Entonces, otra vez te habla de esa primera carta que habla de cómo ese concepto limitado de ti mismo te está frenando y está haciendo que tu capacidad creativa y la capacidad de hacer sea errática y sea desenfocada. Esta carta lo que te recomienda es que analices desde un punto muy interesante la experiencia humana, y es que estamos en el plano terrenal para expresar nuestro potencial infinito como seres humanos. Y dentro de esa posibilidad de desarrollar nuestro potencial infinito como seres humanos, ninguna situación nos llevaría a un retroceso, porque ese potencial es algo que desarrollamos paso a paso a paso. Esta carta lo que te dice es que no existe tal cosa como ir hacia atrás, ¿sí? Todo es un avance, así sea una equivocación, así sea un estancamiento. Ambas situaciones pueden ser una situación de avance si tú las miras, las analizas y te preguntas qué has aprendido de eso, qué has aprendido de la equivocación y qué has aprendido del estancamiento. Y si tú te haces la pregunta de qué has aprendido de ese par de situaciones, puedes llegar a sacar un avance de esas situaciones y a salirte de ese concepto mental de que estás yendo hacia atrás. Porque si estás aprendiendo algo de esta situación, no estás yendo hacia atrás. Y ya el siguiente mandala, el mandala número 46, expansión, es un mandala que también refuerza el mensaje de toda la lectura. Te hace la pregunta de
que si de pronto te estás inhibiendo a ti mismo en tu propia vida y que de pronto esa propia limitación proviene de algún miedo o proviene de una necesidad de congraciarse o de satisfacer a otras personas o de congraciarse con el concepto que otras personas pueden tener de ti mismo. Entonces, lo que esta carta te dice es que te des el permiso de expandirte, de que te des el permiso de experimentar la vida que quieres experimentar y de crecer, de progresar, y que te des como la vía libre para poder experimentar la vida al máximo. Que no te sigas limitando, que no sigas pensando poco de ti mismo, sino que te sientas como un ser que tiene todo el mundo por delante, ¿sí? Entonces este es un mensaje bien interesante porque le da como un refuerzo a lo que ha sido toda la lectura, y tal vez ese 2 de bastos significa que estás ante una coyuntura en tu vida que es o seguir limitado, y por seguir limitado en tu propio concepto de ti mismo, tu propia capacidad creativa está siendo desaprovechada, o que te des la oportunidad de mejorar, que te des la oportunidad de expandirte, que te agarres de esa fuerza que está todo a tu alrededor con todas estas cartas, todos estos bastos y todos estos mandalas, que te agarres de esa fuerza y que sientas que puedes enfrentar el mundo y que puedes desarrollar tu potencial infinito. Recuerda también que estamos en un mundo energético expresado en lo material y que todas nuestras creencias son vibraciones que se expresan en lo material. Entonces, si estamos actuando en nuestra vida bajo una creencia limitada, vamos a experimentar situaciones que nos recuerden esa creencia limitada todo el tiempo. Entonces, si tenemos una creencia limitada de nosotros mismos, es muy probable que estemos atrayendo experiencias en las que continuamente se confirma ese bajo concepto de nosotros mismos. Entonces, aquí es muy importante cambiar nuestro sistema de creencias hacia una mirada de nosotros compasiva, amorosa, y entender que somos un ser en construcción. Y como somos un ser en construcción, tenemos todo el potencial a nuestro favor. Entonces, mirémonos de una manera suave, amorosa, y entendamos que podemos dar el potencial que se nos muestra en todas estas cartas durante la lectura de este mes. Entonces recuerda mirar los mandalas y contemplarlos pues en silencio en algún momento, para que la energía de esas frecuencias se mezclen con tu propia energía y te ayuden a salir de esa limitación, y que te ayuden como a aprovechar y a usar todo ese potencial que tienes a tu alrededor. Y bueno, esa fue la lectura para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio para el mes de mayo. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente mes.